la historia universal, ¿no? Así que en ese momento, antes de la llegada de los árabes al norte, antes de la irrupción de los árabes, nos encontramos con el esfuerzo del Imperio Bizantino en tratar de restaurar lo que era la unidad del Imperio Romano, y este esfuerzo les lleva a las costas del Estrecho y a las costas de España. Es un momento en el cual se pasa de aquella Ceuta romana por la que habían pasado los pueblos germánicos bárbaros a de pronto una base naval y una fortaleza militar bizantina que nos citan las fuentes históricas, y que, bueno, en un periodo un tanto, ya digo, desconocido y apasionante, que coincide además en el tiempo con el asentamiento y la consolidación del reino visigodo de Toledo, ¿no? Que además se mantendrá durante largo tiempo en pugna con los bizantinos por el dominio de las costas de España. Así que es probablemente de aquella ciudad romana dedicada a la pesca, a la exportación del garum y de las salazones, ¿no? De un carácter probablemente netamente comercial, quizás el origen de la primera Ceuta basada en la importancia estratégica y en la estrategia militar, ¿no? Es la de la época bizantina, ¿no? La Septon bizantina que conquista el conde Belisario. Bueno, pues tenemos aquí, como ya digo, tengo el enorme placer de presentar este ciclo de conferencias en las cuales pues van a intervenir profesores y catedráticos de la Universidad de Cádiz, pero también con invitados de la Universidad de Murcia, de la Universidad de Alcalá de Henares, de Castilla-La Mancha, de Málaga, y vamos a ver no solamente pues un poco una revisión del conocimiento histórico de la Ceuta de aquella época, sino también incluyendo el marco conjunto de la Hispania bizantina de aquella época. Así que espero que todos lo disfrutemos, y recordad que mañana este ciclo de conferencias tendrá su continuidad con la visita a la Basílica tardorromana y luego al conjunto monumental de las murallas reales, en la parte de la muralla portuguesa y de la puerta califal. Así que nada, espero que todo el mundo lo disfrute, y muchas gracias por la presencia, la asistencia y la atención. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias al consejero de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta por estas cálidas palabras introductorias. Y en nombre del arqueólogo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que está ahí escondido ahí atrás, Fernando Villada Paredes, y de quien les habla, que soy Darío Bernal Casasola, de la Universidad de Cádiz, decirles que con cargo al convenio de colaboración que la Ciudad Autónoma de Ceuta desde el año 2003 firmó con nuestra universidad, pues todos los años tratamos de hacer actividades de carácter arqueológico en diversos periodos históricos que sean de interés para las dos partes. Y digo esto porque el convenio es un convenio ya muy longevo, largo, han sido más de 15 años los que llevamos con este convenio, y pensamos que esto se mantiene porque cuando se diseñan las actividades son actividades no solo de interés para los investigadores o para la ciudadanía o para las autoridades o para los profesores, sino son de interés conjunto para las dos instituciones. Y eso es lo que todos los años nos sentamos cuando ha de renovarse el mismo y se hace una planificación de actividades. Y ese es el contexto en el cual decidimos, Fernando Villada y yo, proponer al consejero hacer una actualización del conocimiento sobre esta etapa, la etapa bizantina en el ámbito del Estrecho de Gibraltar, sobre todo por dos motivos. Uno ya lo ha dicho nuestro consejero, y es que este es probablemente el momento en el cual esa ciudad que ya existía, no sabemos exactamente desde cuándo, hay algo de debate en torno a estas cosas, para algunos, entre los que yo me encuentro, pues desde el siglo II, para otros desde un poquito más tarde, pero en cualquier caso, cuando los imperiales constantinopolitanos llegan a este ámbito del Estrecho de Gibraltar, esto era una ciudad. Y ese es el germen de una ciudad que se ha mantenido en el mismo sitio hasta la actualidad. Los invitados que han venido de fuera y aquellos que no conocen la ciudad, pues el que duerme en el casco histórico, en el centro, está durmiendo donde estuvo la Medina Islámica, donde estuvo probablemente el Frurion, ese castellum de época bizantina,
y debajo del cual estuvieron las instalaciones de época romana. Y todo esto se lo cuento porque ha habido hallazgos arqueológicos muy significativos en los últimos años, resultado de la arqueología preventiva, de esa arqueología que ven ustedes todos los días en la prensa, de que cuando uno le toca no la entiende muy bien, cuando te toca en tu solar o en tu promoción o en la cooperativa de vivienda donde antes o después terminarás viviendo, pues son cosas que te inquietan y te preocupan. Pero esos restos que están debajo de la ciudad que pisamos son restos de patrimonio histórico, son bienes de dominio público y son bienes que hay que cuidar. Y en ese sentido la ciudad está haciendo una labor encomiable desde hace ya muchísimos años por recuperar, como verán a lo largo de estas charlas y de la visita de mañana, con muchísima minuciosidad, esos restos de una ciudad o de una etapa histórica, si quieren ustedes, que están muy castigados por las ciudades medievales, si quieren el asentamiento medieval, moderno y contemporáneo, que están encima. Por eso también es importante cuidarlos, mimarlos, y todas esas excavaciones que se hagan con mucho cuidado para tratar de ir recuperando datos de la historia de Ceuta, al menos de la etapa más antigua. Decirles también, y voy a mover un momento una diapositiva muy rápida, que esto se nos ha ocurrido a Fernando Villada y a mí, pero no ha sido una idea nocturna o genial de descubrir un periodo. Desde al menos los años 80 hay bastante investigación sobre estas cosas. Con nosotros está Enrique González, que ahora no lo veo, ahí está, y demás, y que él recordará con mucho cariño. Fíjense cómo el tiempo pasa rápido. O sea, este es el primer libro monográfico que se hace sobre todos estos temas hace ya, como están viendo, bastante tiempo. Luego ha habido algunos hallazgos muy significativos en el centro de la ciudad en los años 80, más o menos en la época en la cual se publicó este libro, que fue el hallazgo de un edificio de planta basilical que se excavó en un lugar que podríamos llamar la Milla de Oro de la ciudad, porque estaba en el centro, en una época en la cual no había todavía esa conciencia que tenemos todos de protección del patrimonio, de conservación, de puesta en valor, y gracias a muchas personas, entre otras a Emilio Fernández Sotelo, que fue el director de las excavaciones, a Javier, el arquitecto municipal, que está aquí con nosotros, y a otros muchos que están en la sala y otros que no están, este edificio se excavó, se ha publicado, ha sido objeto de una tesis doctoral de un egresado de la Universidad de Cádiz, que estará también por aquí con nosotros estos días, y sobre todo se ha conservado y se puede musealizar, y es la única basílica tardorromana que se puede visitar con dignidad de todo el norte de África Occidental. Entonces esto fue una apuesta muy importante en su momento, y eso ha provocado pues que los investigadores nos preocupemos por tratar de investigar y de teorizar cómo pudo haber sido este edificio, sobre el cual vamos a estar discutiendo estos días, porque hay bastantes propuestas y diferentes ideas sobre si esto era una basílica exclusivamente martirial, si también tuvo uso litúrgico, qué hacemos con esa famosa iglesia consagrada, como nos dice Procopio en su libro conocido de los edificios y demás, si está en la catedral, como parece que las últimas investigaciones tienden a pensar, etcétera, etcétera. Lo que les quiero transmitir es que ha habido muchísimas personas que han puesto su punto de mira en Ceuta cuando han decidido investigar sobre este periodo, que es un periodo complicado porque es un periodo del cual no tenemos tanta documentación como de otras épocas. Es un periodo que podríamos decir que es de los últimos que se han estudiado arqueológicamente en relación a otras épocas, ¿no? Pero eso también tiene ventajas. Yo les podría decir, por ejemplo, que la caracterización de la cultura material de época tardorromana, y con nosotros está Jaime Vizcaíno, que ha hecho la tesis doctoral sobre todas estas cosas, se conoce bastante mejor que la de otros periodos, precisamente por esa tardía investigación. Se ha estudiado más tarde y por tanto se ha estudiado un poquito mejor, o al menos con métodos y técnicas recientes. Después de ese hallazgo continuaron las excavaciones preventivas. En el Paso de las Palmeras se hicieron también investigaciones. En ese lugar se documentaron digamos los primeros niveles en posición primaria de la segunda mitad del siglo VI y inicio del siglo VII, y que permitieron quizás llamar la atención por parte de la investigación arqueológica, que esto nos pasa mucho. Ustedes saben que nosotros nos preocupamos por estudiar los restos materiales, y a veces cuando en una excavación
aparece algo que los arqueólogos identifican, pues todos los arqueólogos se ponen a mirar en sus excavaciones, sean nuevas, antiguas o en fase de ejecución, y empiezan a salir cosas que estaban ahí, pero que no éramos capaces de identificarlas. También decirles que hubo una tesis doctoral en Villaverde, ahí la tienen, sobre Tingitana en la antigüedad tardía. Es importante que todos ustedes recuerden que desde el punto de vista administrativo estos territorios han dependido siempre de la Tingitana, una de la provincia más occidental de todas las Mauritanias. A partir de finales del siglo III, Diocleciano, cuando hace esa gran reforma del imperio, reorganiza todo y decide integrar lo que quedaba de esta provincia, que probablemente a sus ojos era bastante poco, porque las tropas se habían retirado hacia el norte, lo decide integrar bajo la administración jurídica y administrativa de eso que él llamó la diócesis de las Españas, ¿no? Eso explica también muchísimas conexiones que ha tenido siempre este territorio, que para el que no conozca Ceuta, Ceuta está orientada hacia el norte, sobre todo porque tiene montañas detrás. Y eso siempre ha marcado un poco los comportamientos, las relaciones socioeconómicas de todos los que aquí han vivido. Decirles que esta tampoco es la primera vez que se hace una actividad una actividad académica para tratar de reflexionar sobre la importancia del siglo VI y del siglo VII. Yo les he traído simplemente algunas, pero hay alguna más. Por ejemplo, en el año 99 se hizo un curso de verano de la Universidad de Granada en Ceuta, donde asistió la profesora Margarita Vallejo, donde estuvo el profesor Ángel Fuentes, Manuel Sotomayor, Francisco Salvador, y desde hace ya muchísimos años estamos investigando sobre estas cosas. Lo que queríamos, Fernando Villar y yo, es que ustedes entendiesen que ha llegado el momento, gracias a esos nuevos hallazgos arqueológicos, que mañana aquellos de ustedes que vengan a la visita pues tendrán la ocasión de ver in situ, de hacer un estado de la cuestión sobre la presencia bizantina en el ámbito del estrecho de Gibraltar. Con el objetivo, ustedes saben que los arquitectos, y hay algunos en esta sala, lo que hacen son proyectos y construir edificios. Eso es lo que queda. Igual que un abogado, pues soluciona un pleito. Y los historiadores escribimos libros, que es lo que queda al final. Nos reunimos, pero todo eso es evanescente y al final lo que queda es lo que se publica. Ese es el objetivo final de esta actividad, de manera que a los invitados que vienen, como ha dicho el consejero, de diferentes lugares, yo les diré que hemos tratado de invitar a los investigadores más relevantes a nivel nacional en estos temas. No vamos a hacer una presentación individualizada antes de cada conferencia de cada uno de ellos, porque si no nos vamos a ir de aquí a las 12 de la noche. Pero sí quiero decirles con el programa adelante que la primera charla va a ser de la profesora Margarita Vallejo Girvés, que además de ser catedrática de Historia Antigua en la Universidad Alcalá de Henares, es, yo creo que sin duda, la persona que más conoce las fuentes documentales de este periodo. Recordamos todos con mucho cariño cuando ella publicó su libro, que para muchos que no leemos el griego moderno ni el antiguo, nos permitió tener un acceso muy ordenado a esas fuentes, que son fuentes muy complejas. Entonces yo creo que a la profesora Margarita Vallejo, cuando se habla del mundo bizantino en Occidente, pues de una manera u otra siempre hay que contar con ella. Y muy sinceramente, de verdad, le agradecemos que esté hoy aquí con nosotros. También viene el profesor Enrique González Cravioto, de Historia Antigua de la Universidad de Castilla-La Mancha, que probablemente es uno de los mejores conocedores que hay de la Ceuta preislámica. Y no solo de la Ceuta preislámica, sino del entorno en el cual se inserta Ceuta en el ámbito del estrecho de Gibraltar. Muchas veces es muy difícil interpretar las cosas si uno no se aleja de esas cosas. Ceuta fue, sin duda, la ciudad más importante del ámbito en el cual estamos en la antigüedad tardía. Y al profesor Enrique González le hemos encargado que nos hable de la historia de la investigación sobre esta época, desde cuándo hay datos sobre el siglo VI y el siglo VII, cómo se ha investigado, qué han dicho los diferentes autores y por tanto cuál es el estado de la cuestión sobre estas investigaciones. Y luego miren, Ceuta tuvo muchísimo sentido como lugar importante conquistado en el 533-534, pero Ceuta era un lugar
que capitalizaba un entorno regional. Un entorno regional en el cual hay una ciudad fundamental, que es la antigua Cartagonova, Cartagena, Cartago Espartaria en época tardorromana, que probablemente fue la capital de la España bizantina. Y además de serlo, es el yacimiento que hasta la fecha, en la península ibérica, más evidencia arqueológica nos ha dejado de esa presencia de los imperiales en nuestro solar. Desde las excavaciones en el teatro romano a las excavaciones que se han realizado en diversos solares de Cartagena y sobre todo en el Molinete, pues van a tener ustedes la suerte de escuchar al profesor José Miguel Noguera Celdrán, catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia, y al profesor Jaime Vizcaíno, profesor de Historia del Arte de la misma universidad, que van a poner sobre la mesa las últimas novedades sobre esta ciudad, que fue una ciudad importantísima y que ha sido muy importante para recuperar la imagen material de esa arqueología bizantina en el extremo occidente. Les agradecemos también que hayan hecho el esfuerzo de viajar, porque viajar de Cartagena a Ceuta es casi un periplo de esos de época antigua. Y luego, miren, hay dos ciudades en el entorno que, tanto por los datos de las fuentes como una vez más por el interés de las autoridades municipales, en este caso, por tutelar su patrimonio, pues han dado muchísimo de qué hablar en los últimos años. La primera es Málaga. Málaga siempre ha sido el principal puerto del sur de la Ética hacia el Mediterráneo, y también lo fue en época tardorromana. En Málaga se han hecho, gracias a esa construcción febril que ha habido desde los años 70, muchísimas excavaciones, y en algunas de ellas han aparecido en niveles de esta época. Le hemos pedido al catedrático de Arqueología de la Universidad de Málaga, Bartolomé Mora Serrano, que está aquí con nosotros, que nos haga una síntesis un poco de esta problemática y de los hallazgos recientes que hay en este entorno. Pero piensen que la idea es intentar contrastar lo que han aparecido en estos lugares con la realidad que conocemos en Ceuta. Y la última ciudad es Algeciras, Traducta. Iulia Traducta, que de la mano de Rafael Jiménez Camino Álvarez, que es el arqueólogo municipal, que está también por ahí, ha hecho una labor muy complicada, ya lo verán ustedes en su charla, que además será la última de la tarde, y es un puzzle de pequeñas excavaciones en la Villa Vieja de Algeciras, pero que han dado muchísima información y sobre todo que aportan muchos datos, inéditos la mayor parte, para el debate. Lo que Fernando Villada y yo queremos con todo esto, que es una especie de trampa para los ponentes de la tarde, es tratar de ver cuál es el estado de la cuestión en estas grandes ciudades, para sobre ello, entre todos, ponernos de acuerdo para tratar de hacer una monografía que esperamos ver a la luz en 1 o 2 años. Y por último, decirles que mañana hay una visita. Ustedes saben que el patrimonio hay que verlo, hay que tocarlo, hay que discutir sobre él. Entonces hemos organizado una visita a la Basílica Tardorromana. La Basílica Tardorromana, que los ceutíes la pueden visitar todos los días, porque está abierta, pero no es lo mismo que ustedes la vean sola, que se la explique el doctor José Lagostena Gutiérrez, que está también aquí en la sala, que ha hecho su tesis doctoral sobre este edificio y sobre la problemática del cristianismo en el ámbito del estrecho de Gibraltar. Mañana a las 10 les citamos allí en la puerta del Museo de la Basílica, a los que se han apuntado a esta actividad, a continuación de la cual iremos a la Puerta Califal, que también es un yacimiento, como todos ustedes saben, musealizado, donde además de esa magnífica entrada a la ciudad, Califal, que es la que le da nombre al yacimiento, debajo hay otras cosas. Debajo hay otras cosas que Fernando Villada lleva muchos años investigando, que son de muchísimo interés, que todavía no están publicadas, que esa es también otra de las novedades de lo que vamos a ver mañana, y que por tanto seguro que durante la visita van a disfrutar y verán cómo nos peleamos también los historiadores y los arqueólogos cuando uno dice una cosa, el otro no está de acuerdo, que si la fecha, que si no sé cuándo, ¿de acuerdo? Así que agradecer una vez más a todos los ponentes que venían de lejos su esfuerzo por haber venido y estar ahí con nosotros, a la Consejería de Educación y Cultura de la ciudad por permitir que estas actividades se hagan, a la biblioteca por hospitarnos, al Museo de Ceuta y al Instituto de Estudios Ceutíes, porque también es el motor cultural de la
ciudad y a todos los asistentes al acto. Y sin más dilación, le damos la palabra a la profesora Margarita Vallejo. Esto funciona, ¿no? Bien, muchas gracias. Yo quisiera agradecer nuevamente pues a mi colega y amigo Darío, a Fernando Villada, a la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Murcia, en definitiva a todos los ceutíes, por haberme permitido de nuevo estar en Ceuta. Yo soy una de las que participó en el año 99 en uno de los cursos de verano y ha caído muchísimo sobre todos nosotros, ¿no? Pero bueno, todo lo que van a oír hoy y mañana son novedades arqueológicas. Sin embargo, yo no tengo ninguna novedad arqueológica. Yo soy historiadora y las fuentes que hay, las fuentes literarias y un poco epigráficas, son las de siempre, ¿no? Supongo que yo aquí lo que tengo que hacer, mi labor aquí, es contextualizar un poco el ámbito bizantino, el ámbito tardío de la zona del estrecho de Gibraltar, el estrecho de gaditano, en función de las fuentes literarias que tenemos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña visión muy rápida para no pasarme. Tengo hasta el 10, ¿verdad, Darío? Hasta el 10. Ahí 10 me corto. Bien. No podríamos hablar nunca de la Ceuta, de la Septem bizantina, si no fuera por la labor que llevó o por la idea que tenía el emperador Justiniano, que vivió entre el año, bueno, o que imperó entre el año 525 y el 567 desde Constantinopla. Este emperador, ya saben, era uno de estos que tenía la idea firme de querer reconquistar todos los antiguos territorios que habían sido en su momento del Imperio Romano y volverlos a dominar. ¿Cuál fue el problema? Pues el problema era muy sencillo. En la parte del oriente del imperio tenía antiguos territorios que habían sido del Imperio Romano arrebatados por los asánidas, y en la parte oriental, los persas, lo que llamaríamos hoy, y en la parte occidental del imperio tenía a una serie de reinos bárbaros, nuestros famosos vándalos, visigodos, alanos, suevos, etcétera, ¿no? Justamente la parte que nos compete, pues teníamos la parte de los reinos vándalo, que al menos teóricamente controlaba la parte de la orilla africana del estrecho, mientras que en la parte de la península ibérica, en Hispania, la controlaban los reinos visigodos. Por lo tanto, el emperador Justiniano lo que va a hacer es acabar con el reino vándalo, acabar también con los reinos ostrogodos, ahí donde pone el reino de Odoacro, en la zona itálica, e intentar acabar con el dominio de los reyes visigodos en la península ibérica. Este es el contexto en el que nos vamos a encontrar el intento de conquista del emperador bizantino Justiniano de la zona de Septem y el estrecho. Entender la presencia bizantina en Septem y en el estrecho de Gibraltar aisladamente es ir a un lugar perdido. Hay que contextualizarlo. Hay que contextualizarlo en lo que es el emperador Justiniano, en lo que es la ideología imperial del emperador Justiniano. Para no ser muy pesada en mi argumentación, he ido extractando toda una serie de frases o de expresiones que encontramos en distintos autores que vivieron en la época de Justiniano, que son realmente los válidos, ¿no? Porque aunque son en parte subjetivos, son los que vivieron, cómo vivieron esa conquista de Justiniano de todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces hay un autor, Agatías, un autor griego del siglo VI, que vivió en época de Justiniano, que lo conoció de hecho, y que tiene esta frase tan significativa. Es el primero de los gobernantes de Bizancio. Por Bizancio tenemos que entender aquí Constantinopla, no el imperio. Por Constantinopla, en ser emperador de los romanos, no solo de nombre, sino de hecho. ¿Qué quiere esto decir? Desde que cayó el famoso Imperio Romano de Occidente en el 476, todos los emperadores con sede en Constantinopla se llamaban emperadores de los romanos. De hecho, se siguieron llamando hasta el 1453. Hasta que cayó Constantinopla eran Romaioi, los emperadores de Roma, por eso que la sede estaba en Constantinopla. Sin embargo, esta frase es muy significativa, no solo de nombre, sino de hecho, es decir, que puso en práctica toda una serie de acciones para conquistar militarmente de nuevo y volver
a tener la administración romana, solo que desde Constantinopla, los antiguos territorios que había. En este caso, toda la parte occidental del imperio. ¿Cuál fue la...? Justiniano siempre encontraba alguna excusa para entrar en los territorios del antiguo imperio romano dominados, contra los vándalos, contra los ostrogodos, contra los visigodos. Siempre utilizó alguna estrategia de tipo de polémica dinástica en las dinastías para apoyar a uno de los partidos. En este caso, contra los vándalos, pues apoyó a realmente el que había sido el gran el rey legítimo Hilderico, pero se enfrentó con otro que era Gelímer, que era el que lo había depuesto al rey verdadero. Se constituyó como el gran adalid del rey Hilderico y mandó a sus tropas aquí, al norte de África, con el famoso Belisario, ese famoso Belisario que aparece en todas las imágenes, que siempre aparece junto a Justiniano. No hubo excesivos, año y medio, 2 años aproximadamente, intentando conquistar todo el norte de África, todos los territorios vándalos del norte de África, y cuando ya tiene controlada la ciudad de Cartago, envía a unos generales, unos comandantes, digamos, a conquistar los territorios excéntricos, los que no eran nucleares del ámbito vándalo, que eran las Baleares y Ceuta, en este caso, Septem, ¿no? No debió haber excesivos problemas todo esto lo sabemos gracias a un autor que se llama Procopio, que era secretario del famoso Belisario, que le acompañó en sus correrías por el norte de África, en sus correrías por la zona itálica, y sabemos que no debió tener ningunos excesivos problemas en conquistar Ceuta. Pero nos encontramos con una cosa interesante, y es que Isidoro de Sevilla, el famoso Isidoro de Sevilla, que escribe en el año aproximadamente, en el 630 aproximadamente, nos encontramos esta frase. Tiene una entradita de su Historia Gotorum, eso es la HG, una entradita en la que dice que primero conquistaron los bizantinos Ceuta, Septem, luego se la quitaron los bizantinos, y luego otra vez los visigodos intentaron conquistar otra vez Ceuta. Nos vamos a detener en la primera frase. Los bizantinos conquistan Ceuta en el 633-634 sin mayor problema, y sin embargo nos encontramos con que esto, como digo, Isidoro de Sevilla dice que habiendo atravesado para ir contra los soldados, que después de rechazar a los godos habían invadido la ciudad de Septem. Este es un texto complejo, ¿vale? Porque realmente no queda claro si los bizantinos llegaron a entrar en un primer momento, y los visigodos, viendo cuál era el problema que se les venía encima, porque no se nos escapa a ninguno la posibilidad de entrar desde Ceuta a la península ibérica, el rey, que en aquellos momentos era visigodo, que era Teudis, decidió, vamos a ver, antes de que me entren o que están a punto de entrar en Ceuta, voy yo y la conquisto. Eso os parece lo que debió ocurrir, pero la fuerza de los soldados bizantinos en el 533-534, donde no había habido ninguna epidemia de peste, donde todas las armas del emperador Justiniano estaban fuertes, donde toda la población del imperio le apoyaba, pues no hubo mayor problema y se conquistó Ceuta sin mayores problemas. ¿Pero por qué le interesaba? Porque esto es importante. 534 aproximadamente. ¿Por qué le interesaba al rey visigodo Teudis conquistar Ceuta? Pues por eso que les he estado diciendo. Por la facilidad de entrar directamente desde Ceuta a la península ibérica. El rey Gelímer, el rey vándalo, cuando vio llegar a las tropas bizantinas al norte de África, a Cartago, empezó a a intentar contactar con los reyes visigodos, con los reyes ostrogodos que le podían ayudar. Los reyes ostrogodos no hubo ninguna posibilidad, pero con el rey visigodo Teudis sí. Envió a una serie de embajadores
a la zona donde debía estar el rey visigodo en aquellos momentos, Sevilla, ¿no? Aproximadamente, con el fin de que persuadiese una alianza militar con los vándalos. Teudis era un hombre inteligentísimo, muy listo, y yo tengo un artículo que se llama La política internacional de Teudis. Teudis no solo estudiaba o administraba su reino visigodo, sino que sabía perfectamente qué ocurría en aquel momento en el Mediterráneo occidental y trazó sus redes, ¿no? Entonces dijo, si van a conquistar al reino vándalo, lo más seguro es que entren a por mí directamente. Entonces, no le dijo nada, no hizo ningún caso a la petición esta de alianza con los vándalos, pero le dijo a los mercaderes que no dijeran, a los embajadores, que se lo iba a pensar realmente, que no dijera nada. Y fue cuando debió decidir entrar en esta primera vez en Ceuta, ¿no? Solo que no le salió bien la cosa y lo expulsaron rápidamente. Y ahí es cuando tenemos ya el dominio pleno de los bizantinos en el norte de África y en Ceuta. He decidido hacer una cosa para innovar un poco, si es posible, y es contextualizar bastante las dos noticias que tenemos de Justiniano en Ceuta directamente. La construcción de la basílica, la construcción de la fortaleza o reconstrucción de la fortaleza y el establecimiento de una administración aquí con una serie de soldados. ¿Cómo lo he hecho? Pues acudiendo a algo que hasta hace poco no teníamos en exceso. Teníamos el texto de Procopio de los edificios, lo teníamos en griego y en griego original y luego en en inglés o en francés. No teníamos una traducción española, castellana. Tenemos una gracias a la Universidad de Murcia, que no se le ha dado mucha difusión, tiene sus problemáticas de traducción, pero es interesante. Entonces, fíjense, Procopio lo que hace es, por un lado, historiar las guerras del emperador Justiniano, por otro lado, ponerle absolutamente mal en una historia que se llama la historia secreta, que la escribe en los últimos años de su vida, cuando el emperador Justiniano le ha hecho algo a él en persona que hace que todo el elogio que ha tenido antes de Procopio hacia Justiniano se convierta en lo peor. O sea, imagínense, alguien que está encumbrado, el mismo autor le hunde hasta lo más, hasta el infierno. En esta obra, que se llama La historia secreta, no hay nada de Ceuta y es todo horror. En las guerras sí que hay de Ceuta, que es la zona de que Justiniano o Belisario indica que vayan a conquistar Ceuta. Y por otro lado tenemos los edificios, con la construcción de la basílica, etcétera. Bueno, pues contextualícenlo. Fíjense cómo empieza, este es de Edificis sobre los edificios 1. Fíjense cómo empieza la obra de Procopio. También fortaleció el Imperio Romano, expuesto a los bárbaros desde todas partes, con abundancia de tropas, y fortificó todos sus confines extremos con la construcción de fortalezas. Justamente son las dos cosas que tenemos de la referencia a Ceuta de Justiniano. Por un lado, Procopio nos dice que construye una fortaleza o que reforma las murallas, y por otro lado tenemos una ley de Justiniano organizando la defensa de Ceuta, con los famosos dromones y con la guarnición. Y justamente aquí tenemos la percepción de un autor del siglo VI que ha vivido con Justiniano de lo que realmente va a hacer. Vamos a ver cuáles son estas referencias. Me he traído esta parte que es la famosa ley. Este es el único y primer documento oficial salido de la Cancillería Imperial Justinianea, de la ordenación de África, en el Código de Justiniano, está incluida esta ley. Realmente viene a decir, le dice a Belisario que establezca en el trayecto, en el estrecho que hay enfrente de España, que se llama Ceuta, los soldados que consideres, ni tan siquiera le dice cuántos, sino los que tú consideres para defender bien, cuidado, para defender bien la zona y para lanzarse hacia la península ibérica, que era el último punto que a él le interesaba. Con un tribuno
en este momento es un comandante de ejército que puede comandar hasta 300 y 500 hombres, ¿vale? ¿Para qué? Para que vigiles lo que está ocurriendo y me informes de lo que está ocurriendo en Hispania, en Galia y en la Galia de los francos. Es decir, vale, tú me vas a controlar el estrecho, me vas a controlar toda esta parte que tengo aquí, pero quiero que te informes de todo lo que está ocurriendo ahí, porque en cuanto yo tenga una oportunidad voy a entrar ahí, que es lo que ocurrió realmente, ¿no? Y además le dice, pero además también me vas a controlar el estrecho. Un estrecho, primero porque el comercio le interesa, segundo porque no quiero que me venga ninguna invasión desde el norte de África, desde el sur de la península ibérica al norte de África. ¿Con qué? Con dromones. Unas naves que yo creo que una imagen que van a ver ustedes, creo que la van a ver 3 veces, ¿no? Me parece así. Esta imagen del dromón, que es un dromón, un grafito de un dromón que apareció en Málaga. Algunos autores lo fechan en el siglo VI. Sería un dromón, por lo tanto, de la época del emperador Justiniano. Otros lo fechan en la época de León X, por lo tanto, muy tarde. Pero bueno, en definitiva, no deja de ser un dromón. Hágase una idea de que aquí en la zona del puerto habría unos cuantos dromones de este tipo. Tengan en cuenta que estos dromones son manejados por soldados que no son solo remeros, marineros, sino que también son soldados. Con lo cual, la guarnición de Ceuta pues debía estar entre unos 300 personas aproximadamente de soldados y unos 300, 500 de marinería, digamos, ¿no? Con lo cual es una zona fortificada bastante importante. Pero claro, esta Ceuta o Septem necesitaba una serie de infraestructuras que el emperador Justiniano se ocupa también de realizar. Volvamos a los de... voy muy mal de tiempo, pero bueno, como siempre. Los edificios al principio. Y dice Procopio, debemos pasar a las fortificaciones con que rodeó los límites, el emperador con que rodeó los límites extremos del territorio de los romanos. Esto. Describiremos las fortificaciones con las que este emperador salvaguardó el imperio, Ceuta. Al haberlo amurallado, Ceuta, y dejarlo impracticable dejarles impracticable a los bárbaros un ataque contra los romanos. Con lo cual, Justiniano, o sea, Ceuta entra dentro de ese plan del emperador Justiniano de proteger todo el imperio, porque todo lo que dice Procopio se hace. ¿Qué había pasado con las murallas de las murallas africanas? Pues las murallas africanas queda muy claro en esto de los edificios. Fíjense, dice Procopio, ¿por qué tuvo Justiniano que renovar las murallas del norte de África, incluidas estas de Septem? Pues muy fácil. Cuando Genserico o los vándalos, el rey vándalo, y los vándalos ocuparon Libia, sobrevino una decisión perniciosa y a la vez conveniente para los bárbaros, porque consideraron que su situación mejoraría si las poblaciones de las zonas estaban desguarnecidas, para que los romanos no pudieran causar daño a los vándalos si se apoderaban de algunas de ellas. En efecto, todas las murallas las derruyeron hasta sus cimientos, y solo la plaza de Cartago y algunas localidades se quedaron como estaban, porque no estimaron digno ocuparse de ellas, y dejaron con el tiempo que se perdieran. Pero el emperador Justiniano reconstruyó todas las partes derruidas de las fortificaciones de Libia y otras personalmente las edificó nuevas. ¿Y qué hizo en Cádiz? En Septem y en Gadira, al otro lado de las columnas de Hércules, que se encuentra a la derecha del estrecho en la costa de Libia, hubo una fortaleza de nombre Septo que edificaron en tiempos pasados los romanos. El profesor Bernal les ha dicho que aquí estuvieron los romanos, que hubo una serie de murallas posiblemente. ¿Y quién las arruinó? ¿Quién las dejaron? Los vándalos. Los vándalos no querían que aquí se hiciera nadie fuerte. Y bien las asolaron, bien dejaron que se cayeran, lo que fuera. Y nuestro emperador, Justiniano, la hizo fuerte por su muralla y sólida por su guarnición, con lo cual vuelve a coincidir otra vez lo que teníamos, de lo que nos decía Procopio al principio de los edificios, con esa ley tan bonita del establecimiento de soldados, del establecimiento de fortificaciones, etcétera, ¿no? Bien. Pero Justiniano no es solo un emperador que quiere conquistar el imperio de los romanos y volverlo a tener a
a sus pies militarmente. Es un emperador cristiano, es un emperador militante cristiano, es un emperador que tiene una determinada fe cristiana muy concreta. Y muy importante, tiene una vinculación especial con la Virgen, con la Madre de Dios. Prácticamente el 40 o 50% de los edificios que se construyen o que se refundan por parte de Justiniano en el imperio están dedicados a la Madre de Dios. De hecho, le dedica prácticamente todas las murallas de Constantinopla, las puertas hay una Virgen, una Theotokos, una Madre de Dios, ¿no? Y le confía todas las fronteras del imperio. Aquí estamos en una frontera del imperio. Y le va a consagrar el templo a la Madre de Dios. Me había traído otras frases bonitas, como por ejemplo, Romano el Merodeador es un autor de un himno precioso a la Virgen que todavía canta en la Cacistos, que todavía cantan en las iglesias ortodoxas. Es el himno coral a la Madre de Dios, ¿no? Y en una de las frases que tiene, unos poemitas pequeños que tiene, dice: Dios, creador y renovador del mundo, Justiniano, reconstructor de Santa Sofía y renovador del mundo cristiano, porque quería ser un gran emperador cristiano. Si lo hubieran dejado, hubiera querido ser papa también, ¿de acuerdo? ¿Qué hace Justiniano? Pues fíjense otra vez en los edificios. Lo digo que estoy contextualizando las frases dentro de los edificios para que lo entiendan. Templos de María, la Madre de Dios, porque esto sabemos también es deseo expreso del propio emperador y la auténtica razón claramente la expone que de Dios hay que encaminarse a su madre. El emperador Justiniano levantó muchas iglesias en honor de la Madre de Dios por todos los lugares del Imperio Romano, Ceuta, tan lujosas, grandiosas y construidas con tan generosa cantidad de dinero que si se contempla en sí una sola de ellas, se podía pensar que este era el único trabajo que había llevado a cabo el emperador. Hay una cosa muy interesante, bueno, sigue ahí, ¿no? Una cosa muy interesante en los edificios que puede ayudar a los arqueólogos a comprender un poco qué es la Basílica de la Madre de Dios en Ceuta. Al parecer, Justiniano tenía una ley, debió emitir una ley que, digamos que resume aquí Procopio, muy interesante. No era posible que durante el reinado de este emperador una iglesia se construyera de primeras, o bien que una que estuviera en ruinas se restaurara, salvo que se contara con los fondos imperiales, no solo en Bizancio, sino en cualquier parte del Imperio Romano. Es decir, que si Justiniano construyó aquí una basílica o reconstruyó una basílica y se la dedicó a la Madre de Dios, fue por empeño personal suyo y con fondos imperiales. Es una cosa bastante interesante para ver el grado de implicación que tuvo el emperador Justiniano aquí. Y aquí tienen el texto, que yo creo que es el más conocido, ¿no? También levantó allí en Septo un estimable templo a la Madre de Dios, vinculando a ella el umbral del imperio y haciendo inexpugnable esta fortaleza para todo el género humano. Visto así, es una frase muy sencilla. Contextualizada, en lo que he intentado hacer es como que Septem formó parte del programa ideológico, constructivo, renovador de Justiniano en el imperio, ¿no? Visto así, yo creo que es muy bonito. Las noticias sobre Ceuta y Justiniano acaban ahí. Justiniano se dedicó luego a acabar con los ostrogodos. He traído aquí la imagen esta del mausoleo de Adriano, entre otras cosas porque es donde se hicieron fuertes los ostrogodos cuando entraron los bizantinos en Roma. Sufrió en el año 542 la gran peste. Nosotros conocemos todos, la mayoría, la peste negra en 1348, pero la peste del 542 dejó diezmadas, muy diezmadas a todo el Mediterráneo y sobre todo a las tropas del emperador Justiniano. Las dejó muy diezmadas y sobre todo las del norte de África. ¿Y qué pasó entonces? Pues ese famoso rey visigodo Teudis que teníamos por ahí, que había intentado entrar, aprovechó esos problemas que tenía el emperador Justiniano dentro de África, con sus tropas diezmadas y con problemas internos entre ellas, para atacar Ceuta. Y ahí viene, la segunda parte que les he dicho de Isidoro de Sevilla, ¿no? La que les dice que los godos
entraron, aprovechando que los bizantinos pues debían estar aquí con mayores problemas, entraron e intentaron conquistar Ceuta. Y la debieron conquistar, y eso es lo que dice, y la debieron conquistar. Pero la fortaleza de los soldados bizantinos de Ceuta debía ser mayor de la que había supuesto Teudis, y los expulsaron. Claro, hay una cosa que Isidoro de Sevilla, escribiendo casi un siglo después, no acaba de entender. ¿Cómo es posible que los soldados de Justiniano, porque en aquellos momentos Justiniano era cristiano, católico, pero a ojos de los visigodos cristianos ya católicos era un hereje, porque había optado por una tendencia católica, digamos, no excesivamente pro-occidental, ¿no? Con lo cual era considerado un hereje. Isidoro de Sevilla, en su obra sobre los varones ilustres, lo considera un hereje. Entonces, ¿cómo es posible, a pesar de ser los dos católicos, cómo es posible que los soldados visigodos, que a pesar de ser arrianos, pero eran hispanos y eran cristianos, fueran vencidos por los soldados de un emperador hereje? Y entonces utiliza un argumento, que es este. En lo más alto del combate depusieron las armas, aquí, al llegar el domingo, los visigodos, para no profanar el día sagrado por la guerra. Aprovechando, por tanto, los soldados bizantinos esta ocasión, se lanzaron en un repentino ataque. Es decir, que los bizantinos eran obviamente los malos, eran los herejes, eran los que no les respetaban el domingo. Claro, pero si esto lo comparamos y lo ponemos otra vez en contexto, que es lo que a mí me gusta hacer, y comparamos una batalla que tuvieron los bizantinos en el mismo momento, aquí, en el norte de África, bueno, 10 años después, en el norte de África, en una frase, por un autor africano, Coripo, en la Juánide, que es la conquista de los soldados de Justiniano de las poblaciones bereberes, etcétera, ¿no? En una frase, en una locución que el general la Juánide, que el general Juan Troglita, que era el que controlaba las tropas bizantinas en el norte de África, les dice a sus soldados que van a luchar contra los bereberes: en el día de mañana no es lícito luchar, pues ha sido consagrado al Señor a través del orbe. El soldado romano no prepara combate alguno durante sus habituales sacrificios. Luego, Justiniano sí que respetaba el domingo, posiblemente, pero Isidoro de Sevilla, un siglo después, lo que hace es buscar un argumento para decir por qué los soldados visigodos no vencieron en Ceuta. Y entonces los pone a los bizantinos como herejes, que fueron siempre herejes, fueron mucho tiempo herejes. Pero también ven cómo hay que interpretar o utilizar la propia época en la que el autor escribe y las circunstancias personales del autor, para intentar entender que no todo lo que leemos son verdades, sino que también hay ciertas mentiras o ciertas modificaciones de la historia, como ahora mismo leemos un periódico de un signo o de otro, ¿no? Imagínense, tenemos a Procopio e Isidoro de Sevilla, dos hombres distintos, cada uno con sus lealtades políticas, que intentaron, digamos que, justificar, si se quiere, ¿no?, las victorias y las derrotas de ella. Bueno, voy a ir resumiendo ya. Entró Justiniano para ayudar a uno de los reyes visigodos en un determinado momento, cuando consiguió que hubiera una disputa entre dos pretendientes visigodos, el rey Agila y el pretendiente Atanagildo. Apoyó a Atanagildo, hizo un pacto con el rey visigodo Atanagildo, que ese es el único testimonio que tenemos en una carta de Gregorio Magno, es el único testimonio que tenemos de que Justiniano hace un pacto con un rey bárbaro en el que cede parte de los terrenos. Y aquí en esto tuvo que tener una gran importancia, en este pacto y en esta relación con el pretendiente visigodo, tuvo que tener una gran importancia el tribuno de Ceuta. Posiblemente fue él el que le dijera:
a todos los demás. Hay un problema entre los visigodos, podemos aprovecharlo, y fue posiblemente el tribuno de Ceuta, cumpliendo con la labor que le había dicho: fíjate en lo que está pasando en el mundo hispano, fíjate lo que está pasando en Galia, para que yo pueda entrar. Y efectivamente entró. Es en el único sitio donde Justiniano fracasó, también hay que decirlo. Justiniano consiguió conquistar todo el reino vándalo, Justiniano conquistó todo el reino ostrogodo, y Justiniano fracasó en Hispania. La franja, ya les hablará los profesores Mora y Noguera y Vizcaíno, de lo que ocurre en las dos grandes ciudades que hay bizantinas del norte de la península ibérica, pero no pasó más allá realmente de una franja costera. El resto fue siempre territorio visigodo. Territorio visigodo por ese pacto que tuvo que hacer entre Ataragildo y el rey y el emperador Justiniano. Pero lo que es importante, Ceuta, y este plano lo conoce, es muy bueno porque es de nuestro colega Jaime Vizcaíno. Este mapa de vías es muy bueno porque se comprende perfectamente las zonas que controlaron los bizantinos y el papel tan estratégico que tiene Ceuta, no solo para el control del estrecho, sino para el control de la península ibérica por parte de los bizantinos. Pasando de Ceuta a la península, tienen una vía que les sale expedita hasta la zona actual de Almería, hasta la zona de Gadir y hasta la zona de Hispalis, que es más o menos las zonas que pudieron controlar. Con unas vías romanas de aquellas maneras, todavía que estuvieran de aquellas maneras, pero Ceuta era fundamental. Y en el organigrama que les ha contado antes el profesor Bernal, de que el emperador Diocleciano decidió unir Ceuta a la administración de Hispania, el emperador Justiniano, en esa mentalidad neorromana que tenía, pero también anticuarista, volvió a hacer lo mismo. Decidió incluir a Ceuta en la administración del territorio de la península ibérica. Una vez que tuvo territorio en Hispania, la vinculó de nuevo a este territorio hispano, ¿no? Y este es el territorio que tuvo el emperador Justiniano, y que se va a mantener este dominio del norte de África, de la zona de Hispania, se va a mantener pues prácticamente hasta el año 619-625, en la que problemas en la zona sasánida, en la zona de Tierra Santa, en la zona de Persia, hace que los emperadores sucesivos al emperador Justiniano dediquen más tropas a la zona oriental del imperio que a la zona occidental, dejando desguarnecidos los francos occidentales y dando pie a los reyes visigodos a conquistar terreno en Hispania. La Hispania bizantina desaparece en el 619-625, pero la Ceuta bizantina va a seguir mucho tiempo más. Y en el emperador Justiniano quería enseñarles una cosa interesante para que les sirva a los arqueólogos. Esto lo he traído especialmente para los arqueólogos de Ceuta, porque es un texto muy bonito de los edificios, son un par de textos muy bonitos. Tales son los hechos, concluye Procopio, y nada ha sido cuestionado, sino que resulta evidente con transparencia para todo el mundo que el emperador Justiniano, desde los límites del Oriente hasta donde se pone el sol, lo que constituye los límites del Imperio Romano, ha consolidado el imperio no solo con guarniciones, sino también con guarniciones de soldados. Y esto es bonito. Y ahí viene el envío a los arqueólogos. Aquí concluye el texto de los edificios. Todo cuanto pude aprender de los edificios de Justiniano, ya como testigo ocular, ya por oírlo de los que lo contemplaron, con los medios que pude lo abordé en mi obra. Pero he comprendido que también otros muchos se me pasó decirlos, bien porque por su multitud me pasaron desapercibidos, bien porque me quedaron enteramente desconocidos. De modo que si alguno se toma el trabajo de investigarlos en su totalidad e incluirlos en mi obra, tendrá en su haber el haber llevado a cabo una labor necesaria y el haber ganado la fama de una buena acción. Yo creo que la buena acción la hacen los arqueólogos hoy, que están descubriendo esos nuevos o esos restos arqueológicos y que pueden completar este mapa de los edificios de Justiniano que Procopio no pudo acabar, no supo acabar, pero que creo que
tendrá que en su haber, el haber llevado a cabo una labor necesaria y el haber ganado la fama de una buena acción, creo que esto lo dirigía Procopio a los arqueólogos de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, perdón. La Ceuta bizantina apenas va a tener más presencia, más que en algunas cuestiones como por ejemplo una organización administrativa, no sabemos bien, esto es un documento muy raro de finales del siglo VI, principios del siglo VII, en el que habla de cómo está organizado el imperio bizantino a finales de este periodo, en la época del emperador Mauricio. Está claro que Ceuta forma parte de la administración bizantina, eso está claro. Ahora bien, ¿a qué? No lo tenemos muy claro porque es una fuente muy compleja que se ha transmitido muy mal, con unos manuscritos extraños, con unos topónimos muy raros, ¿vale? Pero lo que sí que nos queda claro es que en todas partes está Ceuta. Ahí arriba pone Eparquía Mauritania II, que era una provincia del exarcado de Cartago, y ahí está Septon, ¿vale? Y aquí abajo, en otra propuesta, tienen a la Mauritania II con Ceuta. La duda que hay es si Ceuta, o sea, la Eparquía Mauritania II solo formaba parte Ceuta, o si de la Eparquía Mauritania II formaba Ceuta y el conjunto de Hispania que tenía. Hoy por hoy yo no sé qué decirles. Después de investigar 25 o 30 años y de leerme un montón de cosas y de leerme eso que les estoy diciendo, no solo el texto, sino el autor, y leerme el autor. Y el autor este es muy complejo. No conoce en la parte de Oriente, la tiene muy controlada, conoce los topónimos, tiene muy bien hecha la administración, se corresponde. La parte occidental tiene un montón de fallos toponímicos, pone ríos como ciudades, obispados como iglesias. Entonces, ahora mismo, después de haberme leído bien esto, no sabría qué decirles. Sí sé, eso sí que lo tengo claro, es que Ceuta era una cosa fundamental para el mantenimiento de la península ibérica bizantina. En cuanto los emperadores sucesores de Justiniano, Mauricio fundamentalmente y Heraclio, empiezan a llevarse tropas del norte de África y empiezan a llevarse tropas de Septem, es cuando empieza a caer la Hispania bizantina. Mientras hay tropas aquí fuertes, en la otra parte del estrecho es bizantino. En cuanto no las hay aquí, desaparece. Va a volver a haber, y con esto ya concluyo, va a volver a haber a finales del... es que tenía que pasar mucho, es que lo siento, llevaba mucho. Va a volver a haber a finales del siglo VII un ejército fuerte en Ceuta, que es un ejército que tenemos en una ley del emperador Justiniano II, en el que habla de los grandes ejércitos que tiene el imperio establecidos en el norte en la zona occidental. Italia, los cavarisianos, Septem, los septencianos, Cerdeña y África, que son los grandes ejércitos que le permiten todavía resistir aquí el embate de las tropas islámicas que vienen. Ahí se llama el Exercitus Septensianus, posiblemente sean los herederos de esa ley, Código Justiniano 1.27.2.2, en la que ponía los soldados, los dromones, etcétera, etcétera, etcétera. Y son los que le permitieron resistir. Ahora bien, en cuanto los ejércitos de los emperadores bizantinos son atacados por las tropas islámicas y cae Cartago en el 698, la presencia bizantina en Ceuta no tiene ningún sentido. Entonces, los ejércitos, los soldados que hubiera aquí en el 698 debieron irse cuando cayó Cartago. Y el famoso conde don Julián, que ha estudiado también mi colega Enrique González Cravioto, se llamara don Julián o se llamara Urbano o quien fuera, soldado bizantino no era, que comandante bizantino no era, que hubiera estado en su momento a las órdenes de un general bizantino, de acuerdo, pero en el 628, al caer Cartago, lo único que va a quedar en el norte
en esta parte occidental, es Cerdeña. Cerdeña y una parte de las Baleares. Y las Baleares se van a salvar, bizantinas, porque tienen al gran ejército de Cerdeña, bizantino, reforzado, con tropas de Cartago y con tropas posiblemente de aquí, controlando las Baleares. Pero van a tardar muy poquitito en caer las Baleares, van a caer rápidamente, ¿no? Esa es la historia de... Hay algunas otras fuentes más, no me ha dado tiempo a comentárselas más, pero sí que les rogaría que si les interesa la parte de las fuentes y puedan comprender bien toda la labor que están haciendo mis colegas arqueólogos, lean las fuentes y las contextualicen, comprendan quiénes son los autores, por qué escribían los autores, las razones que tenían los autores, y no se queden solo en el textito que habla de Ceuta, o en el textito que habla de Algeciras, o en el textito que habla de Málaga. Interprétenlo en lo conjunto, y ahora esto que se dice que estamos, avanzar en el conocimiento, así se logra. Si no, estaríamos repitiendo una y otra vez lo mismo. Los arqueólogos no repiten lo mismo siempre, encuentran cosas buenas. Pues yo he intentado por lo menos encontrar algún contextito nuevo que les dé un puntito de nueva luz, que no sé si he conseguido. Y gracias, no sé si me he pasado, Bueno, gracias. Madre mía, me he pasado. Qué horror. Qué horror, qué horror. Me he pasado. Bueno, muchísimas gracias. Si les parece, vamos a ir avanzando porque son varias las charlas que hay previstas y luego al final pues tratamos de hacer una especie de coloquio y demás. Como mañana vamos a estar bastante tiempo juntos, pues quizás mañana podemos aprovechar para muchas preguntas. Buenas tardes. Reitero los agradecimientos mismos de Margarita Vallejo a las mismas personas que anteriormente. Entonces, una vez reiterados, vamos a avanzar en los datos. El encargo de intervención es sobre la septem bizantina, de la historia a la historiografía. El paso de, naturalmente, lo que fue, una parte de ello, pues, naturalmente, ha sido interpretado por Margarita Vallejo hace un momento, a lo que a lo largo del tiempo se ha visto, se ha escrito, se ha interpretado sobre la cuestión. Naturalmente tenemos que partir del mismo autor que todos vamos a reiterar, que es Procopio. Desde ese momento Procopio ya hace historiografía en sí mismo, como casi todas las fuentes, como todos los escritos. Procopio ya está reinterpretando él mismo aquello que ha llegado a tener noticia de él, que le han informado, o aquello que él ha visto en los documentos. 4 aspectos voy a tener en cuenta en la intervención, fundamentales para mí, en la visión sobre la septem bizantina, que comienza en el año 534, pero como todos los ambientes históricos fuera don Julián bizantino, visigodo, bereber, lo que se quiera, que ya hablaremos un poquito de eso, lo que significa la Ceuta bizantina pervive mucho más allá en el tiempo, de tal forma que efectivamente Margarita Vallejo ha señalado y ha destacado muy bien el papel estratégico que la Ceuta bizantina jugó precisamente en relación con la península ibérica. Y la máxima demostración de ese papel estratégico va a ser el año 711 precisamente. Y por lo tanto la máxima demostración va a ser el conde don Julián. Se haga la interpretación que se quiere hacer del propio conde don Julián. Por lo tanto, lo que es el mundo teórico bizantino, el mundo histórico, el modelo bizantino, don Julián, quiero decir don Julián lo que representa para nosotros históricamente el conde don Julián, uno de los personajes más famosos de la historia de Ceuta, si no el que más. Tendría rollo que no hubiera existido de verdad, ¿eh? Tendría rollo, qué mal palo, ¿no? Todos tenemos ahí a don Julián como bueno, como malo, generalmente como el malo, ¿no? de la película, el gran malo, pero el personaje más famoso, más que don Juan I de Portugal, ¿no? Que de la historia de la ciudad, ¿no?
es un ambiente bizantino el que tenemos ahí, estuvieran o no estuvieran los bizantinos, efectivamente, aunque hubieran evacuado la plaza o no, cuestión que en cada momento, pues yo reconozco que antes Darío Bernal ha puesto mi libro del año 1986, ni más ni menos. Hoy no pienso lo mismo que en aquella época. En aquella época estaba convencido que don Julián era, ahora hablaremos de eso dentro de un rato, que don Julián era visigodo por el contexto, precisamente. Por el contexto, precisamente. Hoy no estoy convencido ni de eso ni de lo contrario. Ni de eso ni de lo contrario. Y esa es la realidad. Bien, vamos a hablar de 4 aspectos fundamentales, cómo se han ido reflejando de una u otra forma en la historiografía. El primero de ellos es la propia ocupación, de la cual las fuentes, vamos a ver alguna, pero fundamentalmente Margarita Vallejo nos lo acaba de exponer perfectamente, con Procopio fundamental. El segundo, el ataque por parte de Teudis unos cuantos años después, el papel de Ceuta en la conquista islámica del 711 del conde don Julián, y finalmente los restos materiales de la Ceuta bizantina, que era donde Darío esperaba que yo comenzara, pero le he dado un cambio de tercio y justamente viene al final de la intervención con el texto de Al-Bakri, en el que va describiendo los restos antiguos que permanecen en la ciudad. Justiniano, pues no hay más que explicar después de lo que nos ha hablado Margarita Vallejo en cuanto a la reconstrucción del Imperio Romano, en el cual el proyecto de Ceuta, efectivamente, muy bien interpretado por parte de Margarita, el proyecto de Ceuta forma un elemento básico. Ahora, también quiero decir una cosa, en uno de los propios textos que se ha expuesto aquí, Ceuta no es mencionada como ciudad, sino como trayecto, por lo tanto paso, lugar de paso. Entonces, no está nada claro que lo que ocupa Justiniano sea una ciudad y no sea un campo de ruinas, en realidad, un lugar de paso. Entonces, prácticamente con eso, yo recuerdo uno de mis maestros y también de algunos de los que estamos aquí, Carlos Posac, cuando señalaba que el único momento determinado en que los textos realmente hablan de la existencia de Ceuta como ciudad es la época bizantina, precisamente, y es Isidoro de Sevilla el primero que cita Ceuta como ciudad expresamente, ¿no? Yo siempre recuerdo esta consideración de Carlos Posac, que con ello no decía que Ceuta no existiera como ciudad previamente, sino que textualmente la Ceuta histórica nace con los bizantinos, precisamente, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, eso pues lo tenemos que discutir, lo tenemos que poner en cuestión, lo tenemos que poner sobre la mesa a la hora de no dar las cosas por sabidas. Porque desde la historiografía reconstruimos nuestras interpretaciones, ¿no? Pues desde Procopio en adelante, ¿no? Hasta hoy día. Pero nos inspiramos los unos en los otros. No es que nos copiemos, vale, de acuerdo. Habrá quien copie y está quien plagie. No es que nos copiemos, pero sí nos inspiramos los unos en los otros. Y entonces damos una primera pasada, que es dar por sabidas cosas porque otros las han escrito antes, ¿vale? Y otra segunda pasada, que es interpretar las cosas de acuerdo con nuestra propia ideología, con nuestro propio momento actual, ¿eh? Por lo tanto, interpretamos esos textos desde nuestra propia visión actual, cuando a lo mejor Procopio quería estar diciendo otra cosa totalmente diferente, pero nosotros interpretamos, pues ahora mismo Margarita Vallejo acaba de aclarar que más de la mitad de las construcciones religiosas del emperador Justiniano estaban dedicadas a la Madre de Dios. Claro, eso sacado efectivamente, como ya muy bien ha señalado, del contexto, pues muy bien, la Virgen de África y demás, hay que ver el culto a la Virgen Madre en Ceuta, tan extraordinario como en ningún otro lugar del mundo, ¿no? El mismo que estaba difundiéndose naturalmente en la misma posición que en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, en ese sentido, pues naturalmente, desde la historiografía, desde la crítica historiográfica, se aprende mucho, y se aprende mucho con el tiempo. Y sobre todo también una cuestión que es importante en historiografía. Se puede hacer como arqueología, como cualquier cosa. Se puede hacer bien o se puede hacer mal. Hacerlo mal es juzgar el pasado, juzgar a Procopio,
juzgar a los que han escrito a lo largo del tiempo. Eso es una cosa y analizar críticamente es otra cosa distinta. Cada uno escribe desde su contexto, cada uno escribe desde su época, desde ese momento, y por lo tanto reinterpreta la historia desde ese momento. Bien, vámonos para adelante con los cuatro momentos. El primero ha estado explicado anteriormente, el código legal. Sigo diciendo, trayecto qui es contra Hispania, que está enfrente de Hispania, al cual se le llama septe. Esto es lo que, bueno, pues hace muchos años traté de demostrar en un libro amplio, el nombre romano de Ceuta, de dónde procedía y su evolución. La procedencia es bien conocida, pero su evolución, que hay textos altomedievales que nos hablan del estrecho de Ceuta. Nosotros hoy conocemos el estrecho con el nombre de estrecho de Gibraltar. Imperó el nombre de estrecho de Gibraltar en un momento determinado de la Edad Media que se puso más de moda. Pero si no hubiera sido así, hoy día conoceríamos el estrecho con el nombre de estrecho de Ceuta, ¿no? Y el texto inicial lo tenemos, o uno de los textos iniciales, aparte del geógrafo anónimo de Rávena, Guido de Pisa, etcétera, lo tenemos aquí en este planteamiento de que no está ocupando una ciudad, está ocupando una cosa diferente y a la que le está llamando travesía, le está llamando lugar de paso, lugar de paso. Y esto también nos introduce en que efectivamente para ser un lugar de paso, pues lo mismo que Ceuta-Algeciras hoy día, pues efectivamente es una de las rutas normales de paso. En aquella época pues estaba establecida como tal también. Aquí tenemos en griego el texto de Procopio sobre los edificios con los mismos elementos. No voy a reiterarlos porque los conocemos bien, no hace falta comer el tiempo en esto, pero en fin, la guarnición de soldados por un lado, la construcción de la iglesia dedicada a la Virgen Teotocos, Madre de Dios, y la construcción de la gran fortaleza, que debería de ser, pues eso, inexpugnable para el mundo entero, ¿no? Y temible para el mundo entero. ¿Cómo va pasando esto a la historiografía? Pues más allá de precedentes, más allá de momentos anteriores, hay un primer momento en el cual, bueno, pues ya se escribe con más cuidado sobre la cuestión, y es en esta obra del siglo XVIII del catalán Josep de Segarra y Baldrich, Compendio de Historia de la España Transfretana. Es un libro en 2 tomos, en 2 volúmenes, muy curioso por cuanto es quizás la primera reivindicación fuerte y tratando de buscar documentación de que España tiene unos derechos históricos en Marruecos. ¿Qué está preparándose aquí? Bueno, desde el punto de vista de la crítica histórica. Esto es contemporánea, vale, ¿de acuerdo? Pero hay un cierto proyecto de Godoy en un momento determinado de expansión de España por Marruecos, de expansión colonialista. E incluso se plantea en la interpretación que el famoso viajero Ali Bey el Abbasí es un espía que envían precisamente para ir preparando el terreno para esa ocupación de parte de Marruecos o de Marruecos en su conjunto. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos es un avance intelectual a ese intento de expansión española por Marruecos, ¿no? Y en ese intento, pues, ¿qué buscan? Pues los mayores datos acerca de la conexión entre el litoral norteafricano y la península ibérica, lo que nosotros llamamos en Ceuta, o lo que se llama desde Ceuta la península, ¿no? Y uno de los elementos, pues naturalmente, era la ocupación bizantina, en la medida en que estuvo muy ligada, acto seguido, a la ocupación de España, ¿no? De una de otra forma era controlar, no solo controlar Ceuta, sino controlar parte de Marruecos o Marruecos entero como mecanismo de seguridad y mecanismo de expansión de la propia España. Estamos a finales del siglo XVIII y eso va a ser uno de los fundamentos, que repito, de ese proyecto que anda por ahí de Godoy de expansión por el norte de África. Otro en la historiografía local, pasando de la historiografía general a la historiografía local, la tenemos en Correada Franca, su visión al respecto,
en la historia de Ceuta, en la magnífica edición realizada precisamente aquí, que escribió el prólogo Carlos Posac, el antes mencionado Carlos Posac, a quien, bueno, pues no solamente sus discípulos, sino todos los ceutíes tenemos en general un cariño y un reconocimiento muy especial, ¿no? El cual, bueno, pues restablecieronse los deshechos y arruinados templos, fabricó la devoción, otros más suntuosos, y Procopio, historiador y secretario, que era de Justiniano, bueno, pues ya está, naturalmente, está ya con las fuentes, directamente está tratando de analizar y de llevar el tema adelante. Y no escribe mejor, sin embargo, pese a escribir, pues, un siglo después, Márquez de Prado, que también en su primera historia ya publicada, editada, ¿no?, que son los recuerdos de África, historia de la plaza de Ceuta, publicada justamente como prólogo a la guerra de África, porque se publica en 1859, se está preparando el ataque a Tetuán, relaciona la Iglesia Madre de Dios y demás con el culto de Nuestra Señora de África, y entonces señala que es el templo, la primera interpretación, que es el templo, la basílica de Nuestra Señora de África, ¿no? Bien, él dice eso, pero naturalmente no puede ser así. De hecho, el propio Alejandro Correa de Franca anteriormente está en otra posición diferente al respecto, ¿no? El segundo, no me he metido, estoy haciendo esto porque nos podemos meter en el siglo XX y a decir tal, no me parece, para el tiempo que tengo, no me parece adecuado. Prefiero hablar de los precedentes, que luego otros copian o no copian, y en los cuales se inspiran para decir que está en tal sitio o está en ese otro. El segundo elemento es el ataque del rey visigodo Teudis contra la Ceuta bizantina. Aquí prácticamente la única fuente que tenemos, prácticamente directa, me refiero, es el texto de Isidoro que antes hemos visto. Pero historiográficamente no es así. Historiográficamente, yo recuerdo ya hace 30 años que le mandé a José Luis Gómez Barceló, y se publicó en los cuadernos del Archivo de Ceuta, un artículo sobre el ataque del rey visigodo Teudis contra la Ceuta bizantina, el cual, bueno, pues ya, digamos, no es que rectificaba, sino que hablaba de otros temas distintos a los del libro que antes fue expuesto, en el cual, pues, básicamente sí defendía que en los textos cristianos todos van a derivar de Isidoro de Sevilla, todos resumen a Isidoro de Sevilla, los textos cristianos posteriores, pero sin embargo la descripción que aparece en Romance, en Ahmad al-Razi, tiene una serie de elementos que no están en el texto de Isidoro, que pueden ser por dos motivos. Primero, el más bonito, que efectivamente se basara en una fuente romance distinta, que no se conserva, que es lo que yo apuntaba en ese artículo. La segunda posibilidad era que era reinterpretación, claro. Que era reinterpretación historiográfica. No se puede negar que puede ser reinterpretación. Pero hay elementos más detenidos en la descripción de Ahmad al-Razi del siglo XVI, que para terminar de complicar las cosas, que esto de historiografía pues es complicado, no lo conservamos en el original árabe, sino que lo conservamos en una versión romance, con lo cual es una traducción a su vez, interpretación de reinterpretación, con lo cual no podemos cerrar la posibilidad de que efectivamente utilizara las mismas fuentes, pero reinterpretadas, ya revisadas, ¿no? Bien, lo tenemos, aquí tenemos el doctor, si el rey mandó ayuntar todos sus poderes a día cierto, mete Sevilla como gran centro de organización, que era lógico, no está en el texto de Isidoro, pero era lógico porque era la gran base y era puerto naval, era para organización del ejército y todo. Repito, hay elementos en el texto de Razi que superan en información, en algunos aspectos concretos, el de Isidoro. Y no es nada más que en el texto de Razi, pero con el problema de que Razi escribió en el siglo X su historia de los reyes de Al-Ándalus, Tarikh Muluk al-Ándalus, pero la versión romance conservada pues es de unos 200 años posterior, ¿no? Por lo tanto, esa reinterpretación. La tenemos en la pseudo-isidoriana,
la Crónica Gotorum Pseudo-Isidoriana de finales del siglo XI, bueno, pues que hace resumir con el nombre Zaptan, que lo tenemos aquí, y Evidentes Septiani, los Ceutís, tal, resumir lo que ha sido el texto del texto de Isidoro de Sevilla. Por cierto, una cuestión, en la Crónica Gotorum Pseudo-Isidoriana es la primera fuente cristiana que menciona el nombre de Marruecos. Es la primera que menciona el nombre de Marruecos. Esta que tenemos aquí, en otro párrafo, naturalmente, que no tiene nada que ver, Es decir, que llama al país por el nombre que históricamente va a tener después. No lo llama Fez, ni le llama Marruecos, ¿no? Bueno, seguimos. Rodrigo Jiménez de Rada, pues lo mismo, tenemos en el siglo XIII, en latín, tenemos de nuevo pues una continuación de la mención de Ceuta, y finalmente la Crónica General de España, que es a través de la que ya pasa la historia general de España. Ya pasará a Mariana, al padre Mariana, ya pasará a todos los autores a partir de ese momento, a través de la primera crónica escrita en castellano, como que se nos conserva por lo menos, quiero decir, que es la Crónica General de España. Clarísimamente todos estos textos cristianos parten de Isidoro de Sevilla. Eso no hay ninguna duda, no ponen un dato más, lo que ponen son datos menos, y sin embargo en Raci sí encontramos, como he señalado antes, eso que hace 30 años en el artículo que te mandé, José Luis, pues utilizaba también estas fuentes, pero señalaba y destacaba que eso era lo que realmente innovaba, o lo que realmente se aportaba de nuevo en la cuestión, ¿no? Bien, interpretaciones de lo que significa el ataque de Teudis, pues lo tenemos en muchos, desde Puy y Cadafalch, el Padre Fita, naturalmente el libro mío sobre los bizantinos en Ceuta, con el cual también quiero recordar también a otro ceutí, que los más mayores nos acordamos de él, Alberto Baeza, que era el que desarrollaba esta colección de monografías de la Caja de Ahorros de Ceuta. Yo había publicado un artículo antes de esto en una revista de Túnez que se titulaba El problema de la Ceuta bizantina, ¿no? Entonces, estaba liadísimo en esa época y Alberto me pidió un libro para esta colección. Estaba liadísimo, lo que hice fue recortar y pegar, Y entonces, del artículo anterior de la revista de Túnez, del Cahiers de Tunisie, pues saqué este volumen que no aportaba nada nuevo sobre el artículo, absoluto. Yo creo que hasta aportaba menos, pero bueno, quiero rendir homenaje también a Alberto, porque Alberto fue en su momento un referente importante, en un momento en el cual en Ceuta no había labor editorial, ni pública ni privada, y en la cual, pues a través de la Caja de Ahorros y demás entonces existente, Alberto, pues con sus relaciones hizo un esfuerzo bastante considerable. Luego me publicó un libro un poquito ya más grande, que fue el de la historia de los judíos en Ceuta y demás, que ha sido traducida al árabe hace pocos años y publicada en Marruecos. Bien, el libro de Margarita Vallejo, su tesis doctoral sobre Bizancio y la España tardo antiguo, y por supuesto el último, Hispania y Bizancio, una relación desconocida, donde, bueno, pues tiene un capítulo muy amplio de interpretación, reinterpretación de todo lo que significa el ataque de Teudis contra Ceuta, y lo que es el ataque, la interpretación historiográfica, pues la buscamos por otros lados y yo aportaré para la publicación, pero desde el punto de vista de la visión, pues un capítulo muy amplio además, de muchas páginas, en la cual pues prácticamente todo lo que se puede decir sobre la cuestión. Va a ser muy difícil decir algo nuevo sobre la cuestión después del capítulo de Margarita, ¿no? El tercer elemento del cual quería hablar, el tercer momento estelar, tenemos por el camino los otros que ha sacado esos textos discutibles y difíciles de utilizar, los ha sacado antes mi antecedente, es el tema del conde don Julián, que es uno de los temas sin duda más famosos, sin duda más fascinantes de la historia de Ceuta, como es el personaje del villano por excelencia para una determinada visión, porque sería el conde don Julián. Bien,
el texto básico sobre el ambiente del personaje, otra cosa es que sea referido a él, es la crónica mozárabe del año 754. Cuando nos habla la crónica mozárabe del año 754, por lo tanto 43 años después de la invasión musulmana, el paso de las tropas musulmanas, nos hablan de que Tariq y Musa pues reciben informantes del norte de África, reciben consejos, entre ellos tiene uno que es del señor Urbano, de una región del África, educado bajo el dogma católico, y que les avisa sobre el aventurarse en Hispania y demás. Bien, hasta don Francisco Codera y Zaidín, que yo conozca, lo que he tratado de leer por todo el camino, no para esta intervención, sino a lo largo de muchos años, no hubo una relación directa de interpretación de los historiadores entre el conde Julián y este personaje de Urbano. Fue básicamente don Francisco Codera y Zaidín, que lo tenemos además en una fotografía básicamente de esa misma época. Y bueno, recojo las propias palabras que en mi artículo del 2011 sobre el Comes y Julianos pues señalé, ¿no? También desde el campo del arabismo planteaba una visión diferente. De hecho, este personaje histórico no sería ni visigodo, como pues a través de la tradición habían defendido el padre Mariana. Hay que aclarar que el padre Mariana, entre finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, es el autor de la renovación de lo que hasta ese momento era la Crónica General de España de Alfonso X, con los añadidos de los cronistas castellanos del siglo XVI, ¿no? Entonces Mariana escribe la obra de historia, su Historia de España, que va a ser más influyente hasta el siglo XIX de todas las que se escriben en la época. En el siglo XIX ya comienza a haber la historiografía liberal, ya comienza con la Fuente Alcántara y con toda una serie de autores, comienzan a cambiar y a meter elementos. Pero la historia del padre Mariana es enormemente influyente. Todo para la enseñanza, además Mariana era jesuita, sabemos que la enseñanza estaba en manos de los jesuitas, y por lo tanto era el manual, para entendernos, que se seguía en sus colegios, de lo cual se seguían las cartillas de los colegios y demás. Decía, de hecho, este personaje histórico no sería ni visigodo, Mariana y otros historiadores, ni bizantino, con esa tradición, como defendieron Dozzi, Saavedra y Chardiel, historiador del mundo bizantino de finales del XIX, sino bereber del pueblo de los gomaras. A su juicio, al juicio de Codera, el único texto fundamental y con autoridad al respecto sería la crónica mozárabe, esta, del 754, y a partir del mismo consideraba que Dozzi había torturado el texto para conducir el agua a su molino. La referencia de la citada crónica al carácter africano del personaje, educado en la fe católica, conduciría al arabista español a la decidida consideración de que el verdadero nombre de Julianus, era el de Urbán o Ulbán, así como a partir de la observación de un autor árabe importante del siglo Ibn Jaldún, pero que es del siglo XIV, tenía que ser un bereber de los gomaras que gobernaba en Tánger. Bien, esta visión de que he resumido aquí, por explicando con mis propias palabras, de Francisco Codera y Zaidín, bueno, pues va a llegar, he metido hasta un chistecito, va a llegar a lo largo del siglo XX, pues naturalmente a la visión de la historia desde lo que son las crónicas, como la crónica del rey Don Rodrigo, el papel de Ramón Menéndez Pidal con su floresta de leyendas heroicas españolas, en la cual no opta por decidir si don Julián era visigodo, bizantino, bereber ni nada por el estilo, pero al final de cuentas todo ello sí se va introduciendo en la historia de España y en la visión de la historia de España desde las cartillas de los niños de pequeños a la enseñanza en todos los cursos hasta llegar naturalmente a la universidad. Es muy influyente porque marca la sociedad, ¿no? Marca la sociedad desde las primeras letras, lo más influyente,
Y luego, bueno, pues según se va extendiendo, hoy tenemos la educación secundaria obligatoria hasta los 16, aunque casi todos los jóvenes estudian hasta los 18. Bueno, pues esa es la enseñanza más influyente. Influyen mucho más que nosotros en la universidad, porque es para toda la sociedad, naturalmente. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que se va trasluciendo, que se va trasladando en la visión del conde don Julián y en la visión, pues, de la traición cometida por él mismo, ¿por qué razones? Pues por las razones bien señaladas, ¿no? De lo que de la humillación que con la pobre hija del conde Florinda la Cava, ¿no? Acomete el rey, ¿no? Bueno, pues aquí un poco en chiste, y los árabes esperando a ver qué desenlace tiene la cuestión para salir adelante y demás, ¿no? Bien, ¿dónde entramos en la cuestión, ¿no? He puesto hasta mi papi aquí, y a un compañero de Margarita Vallejo, hasta aquí lo tienes, ¿no? En reunión de departamento. Bueno, lo cierto, hay un texto que es curioso, que es un texto de un escritor árabe, un geógrafo árabe, Ibn Khaldun, del año 848, que señalaba la ciudad de Ceuta, iba haciendo la descripción, dice: la ciudad de Ceuta y su soberano es Julián. Yo le pregunté muchas veces a mi padre, que nos hacía las traducciones al árabe, con las cuales trabajábamos los dos en muchas ocasiones y publicamos algunas cosas juntos, pero mi padre insistía, es que está no en pasado, está en presente. Y yo le pregunto, pero de verdad no puede ser que está en presente, que ese texto árabe está en presente, que está hablando no de que su soberano fue Julián, sino que su soberano es Julián. Será una errata de copista, será lo que tú quieras, pero el texto en árabe pone en presente. Y eso se lo pregunté varias veces, pero ¿estás seguro? Pero totalmente seguro, vamos, mi padre sabía árabe, como bien saben muchos de los que están aquí, ¿no? Totalmente y absolutamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, en un texto tan antiguo, la negación de la existencia del conde don Julián y su relación con la ciudad de Ceuta, fuera cual fuera su papel, fuera cual fuera su nacionalidad, su adscripción, me parece difícil. Me parece difícil negar su historicidad y su relación directa con la ciudad de Ceuta. Luego ya hay otros textos posteriores, incluso muy antiguos, como el del cronista, que habla de la conquista el cronista oriental, que habla de la conquista de Al-Ándalus y del norte de África. El estrecho que le separaba de España estaba bajo el mando de un extranjero llamado Julián, gobernador de Ceuta y de una ciudad junto al estrecho, a la parte de España conocida como Al-Hadra, la verde, ¿no? En árabe próxima a Tánger. Aquí no está relacionando el topónimo La Verde con Algeciras, la está relacionando con Tánger, lo cual también es problemático. Julián reconocía la autoridad de Rodrigo, rey de España, el cual residía en Toledo. Táric mantuvo correspondencia con Julián y consiguió adularle, llegando a cambiarse presentes. Julián había enviado a su hija Rodrigo, y aquí está la famosa leyenda que se va a ir repitiendo, no leyenda, que se va a ir repitiendo de unos a otros, para que le proporcionase educación e instrucción. Rodrigo la dejó encinta, Julián le hizo pasar en sus naves, ocultándole los soldados por la costa española durante el día. Por la noche las embarcaciones volvieron a por los que quedaban y los transportaron hasta el último. Los españoles no se habían dado cuenta, creían que los barcos iban y venían, como otras veces, por razones comerciales. Y aquí entramos en lo que antes también Margarita Vallejo señalaba sobre el tráfico en el estrecho y la importancia comercial de Ceuta y del control del paso del estrecho, precisamente al respecto. Bien, naturalmente sobre don Julián pues han escrito muchísimas personas desde sus propias interpretaciones. Visigodo, bizantino. Fue un momento importante en el cual, en el Congreso Internacional del Estrecho de Gibraltar, precisamente aquí en Ceuta, en el año 87, como uno es del Paleolítico Superior, yo ya estaba presente en él y escuché la intervención de Luis García Moreno, en el cual, pues, lo que defendió básicamente fue que en el momento en el cual los bizantinos
al frente del conde don Julián, vieron que había caído Cartago y una situación que era indefendible, pues decidieron pasar su autoridad a la autoridad del rey visigodo de Toledo, reconociéndole como soberano, ¿no? Bien, esta es una nueva interpretación, fue en su momento una nueva interpretación, convenció a mi padre, que lo tenéis ahí, ¿no? A mí no me terminaba de convencer, pero la verdad es que si mi papi decía eso, pues yo no me iba a oponer a las tesis de mi padre, que escribió luego, más adelante, un artículo de la Ceuta bizantina a la Ceuta islámica, también en los mismos cuadernos del archivo de Ceuta, en la cual, pues, realmente de una u otra forma introducía elementos ya desde las fuentes árabes, porque claro, Luis no lo hacía de las fuentes árabes, introducía elementos desde las fuentes árabes, incluido el con el cual vamos a terminar, con al-Bakri, que podría hacer pensar efectivamente en favor de la interpretación de Luis García Moreno. Y la última, la visión de Pedro Chalmeta, que bueno, pues la tienen ustedes también en las librerías, y por lo tanto en este momento no me voy a extender sobre ella, pero básicamente Pedro Chalmeta defiende el carácter visigodo del conde don Julián, ¿no? Bien, Julián aparece decididamente relacionado con la ciudad de Ceuta, y ello hace mucho más. Bueno, hay que señalar una cosa. Hay una fuente franca, que es Paulo Diácono, que dice expresamente que en ese momento, y él escribe 80 años después, desde el lugar de Ceuta se produjo la invasión musulmana de la península ibérica. No cita al conde don Julián, pero sí cita Ceuta como el lugar de paso, y estamos en el mismo siglo en el cual se produjo, ¿vale? Por lo tanto, que se produjo desde Ceuta parece una evidencia. El personaje del conde don Julián a mí me parece también una evidencia. Su interpretación ya puede ser distinta en cada momento, ¿no? Ello hace mucho más verosímil que bien fuera el último gobernador bizantino de esta plaza, o bien un visigodo puesto al frente de la misma en el entorno de la caída de Cartago en manos árabes. Los textos al respecto de la relación directa de Julián con la plaza de Ceuta son particularmente numerosos, y no solo los historiadores desde del Jacán en adelante, pero no solo en los cronistas, así ocurre en los geógrafos, el texto de Ibn Jurdabij anterior, o más tarde al-Bekri, del cual vamos a terminar con él, pero Bekri tomó los datos de autores anteriores, ¿no? Por otra parte, González Busto destacó un aspecto que aparece documentado en el Ajaber Meshmua, esta crónica bereber. En el año 709, Julián habría firmado con Musa ben Nusayr un pacto de sometimiento. Recordemos el pacto de Teodomiro, el pacto de Tudmir posterior, etcétera, ¿no? A partir de ese pacto y del colaboracionismo de Julián se habría producido la transición de la Ceuta bizantina a la Ceuta islámica. Bueno, se me ha escapado hoy la palabra omeya al pasar la presentación. Al-Bakri dice: Julián consiguió no solo un perdón, sino la confirmación de su mandato sobre la ciudad. Más tarde los árabes hicieron con los habitantes un pacto de amistad y obtuvieron permiso para establecerse en la ciudad. Fueron expulsados algún tiempo más tarde por los bereberes. Esta fue la rebelión del 739-740, y Ceuta permaneció a partir de ese momento en ruinas. Por lo tanto, tenemos un ambiente de la Ceuta bizantina que comienza con la ocupación de Justiniano, pero que podemos llevar hasta 20 o 30 años incluso después de la invasión musulmana. Ese mundo, aunque no estuviera ocupado al final exactamente por soldados bizantinos, es ese mundo que ha creado Justiniano, el de Ceuta, el que pervive a partir de ese momento, ¿no? Bien, tampoco me niego aunque evidentemente le llamo la tesis excéntrica, pero de un tetuaní como yo, de nacimiento, pero ceutí de adopción, como fue don Joaquín Valvé Bermejo, ¿no?, que en 1962 escribió su tesis Contribución a la historia medieval de Ceuta hasta la época medieval almorávide, en el cual, bueno, pues presenta a Julián como gobernador de Ceuta y de Algeciras. En 1967, ya
hacía 5 años que había leído la tesis doctoral y por lo tanto ya tenía menos riesgos de escribir. Sí, evidentemente, o sea, pone lo que escribió luego lo pone en su tesis doctoral y podía haber ardido Troya en su tesis, ¿no? En 1967, sobre algunos problemas de la invasión musulmana, don Julián era señor o gobernador de Cádiz, ¿vale? Y como tal gobernaba la costa española del estrecho de Gibraltar, y de que era de origen godo, dato que confirma la genealogía de 3 descendientes suyos. Y en las nuevas ideas sobre la conquista árabe de España en 1989, en la Real Academia de la Historia, ya defiende que la invasión no entró por Ceuta, sino por Cartagena, precisamente, ¿no? Por eso lo llamo la tesis excéntrica, pero me niego a no reconocerlo por lo mucho que sabía de tantos temas, y por, además de todo, y de su valía intelectual, aunque no comparta en absoluto ninguna de sus interpretaciones al respecto, evidentemente por su relación con la propia ciudad de Ceuta, ¿no? La invasión árabe del 711, pues en sus 3 etapas pasó para don Joaquín de Ceuta a Cartagena, pasando por el intermedio de Cádiz, ¿no? Y pasamos a lo último, Al-Bekri, los restos materiales de la Septem bizantina. Decía Al-Bekri: Ceuta está construida en una península muy estrecha que se introduce en el mar de oeste a este, evidente, lo sabemos, ¿no? Mientras en la parte del norte y del sur está batido por las olas. Tenemos mar por un lado y por el otro, naturalmente. Les es posible a los habitantes el hacer comunicar la bahía sur con la del norte y convertir así la península en una isla separada de tierra. Los antiguos, los antiguos pueden ser los romanos, pero los antiguos pueden ser los bizantinos también. Los antiguos pueden ser los romanos y que los bizantinos lo rehicieran. Los antiguos ya habían construido un canal. Fíjense ustedes en esto que tenemos aquí, cuando mañana también visitemos aquella zona. Los antiguos ya habían construido un canal en este lugar con una longitud de alrededor de 2 tiros de flecha, es decir, de un mar al otro, básicamente. Segundo elemento, en la descripción que Bekri va haciendo de la ciudad tiene un baño muy antiguo que se conoce con el nombre de Baño de Jalil. Nos está hablando de unas termas probablemente, antiguas o de la época bizantina, reutilizadas, y sigo repitiendo, reutilizadas en época bizantina. Ceuta es una ciudad de una gran antigüedad y que encierra numerosos monumentos del pueblo antiguo que estuvo aquí establecido, entre ellos las ruinas de algunas iglesias y baños. Volvemos a los baños y las iglesias. Ahí tenemos la basílica paleocristiana y aquí tenemos la de Justiniano también. Un acueducto partía del río Auyat y rodea la orilla del mar meridional, es decir, donde está la catedral, hasta la iglesia que es actualmente la mezquita Al-Jama. Está hablando del mar meridional, está hablando de la zona de la zona de la catedral, justamente, ¿vale? Y proporciona a la ciudad el agua que necesita. Es decir, bueno, luego se construirán aljibes, hay mucha cultura del agua en Ceuta, pero en el momento que está informando de que en el pasado, sobre todo, el agua está proviniendo de un acueducto que además lo conocemos arqueológicamente, también Carlos Posac precisamente lo publicó, de provisión de agua. Y dice: fue Julián señor de esta plaza quien lo construyó. Por lo menos la tradición la tenemos aquí. Camino de Tánger. El río de Julián, y aquí sí que hay un problema de interpretación, el río de Julián y el castillo de Julián, castillo en el que se pueden ver muchísimas ruinas antiguas. Problema de este texto, y no está tratado historiográficamente, problema de este texto, que lo que nosotros conocemos como río Lián está junto a Tánger. Y sin embargo, en la descripción del camino, lo primero que menciona Bekri, partiendo de Ceuta, es esto. O sea, que lo tenemos como en el Afrac, para entendernos, que lo tenemos como en Ceuta la Vieja, ¿de acuerdo? Esto de que el río de Julián y el castillo de Julián, castillo en el que se pueden ver muchísimas ruinas antiguas. El que nosotros conocemos en toponimia actualmente es el río Lián, que dicen que viene del nombre Julián, que está en la zona de Tánger. Y sin embargo, en la descripción
de Al-Bakri, que hace del camino de Ceuta a Tánger el primer sitio pegado a Ceuta después de su salida de la ciudad, es este, el río de Julián y el castillo de Julián, castillo en el que se pueden ver muchísimas ruinas antiguas. Bueno, nos abre una incógnita. La dejo ahí, no es que yo lo crea, pero la dejo una incógnita. ¿Y si la Ceuta de Justiniano no estaba aquí? ¿Verdad que la he liado? No creo en ello. No creo en ello. Pero ¿y si la Ceuta de don Julián no estaba aquí? Sino que estaba más hacia el oeste, en ese sentido. Bien, los arqueólogos saben que estas cosas ocurren, que estas cosas pueden ser, ¿no? Este fue la visión de una fortaleza norteafricana, de reconstrucción de una fortaleza norteafricana. ¿Cómo podría ser a grandes rasgos, para hacernos una idea, esa septem bizantina? Y finalmente, naturalmente, esa septem bizantina que comenzó, con esta ya es la última diapositiva, como adivinarán ustedes por las gracias que les doy por la atención, pese al lío que acabo de contar en este momento, ¿no? Con la duda final, con el momento en el cual las excavaciones arqueológicas de Darío, que lo tenemos aquí presente sobre todo, pues van a comenzar desde el Paseo de las Palmeras y demás a aportar ya elementos materiales concretos de la presencia bizantina aquí en la ciudad de Ceuta. Y con ello pues vuelve a retomarse, no ya desde el punto de vista historiográfico, sino desde el punto de vista material, lo que fue esa fortaleza, esa ciudad construida por el emperador Justiniano, sobre la cual lo anterior y lo de la época de Justiniano y lo de la época de bizantina seguimos teniendo muchas dudas pese a todo. No podemos considerar que las conclusiones que hemos sacado, más allá de la interpretación de los textos, sean definitivas en absoluto. Y ese último texto de Al-Bakri nos demuestra cómo, de una o de otra forma, pues, claro, según interpretemos los textos o según los veamos en cada momento, pues tenemos que volver a releerlos. No demos por sabidas las cosas. No demos por seguras porque Mariana dijo en el siglo XVII, o porque Doci dijo, o porque Codera dijo que el conde Julián era urbano, o porque González Cravioto aquí esta tarde haya intentado hilvanar un análisis desde la historia a la historiografía. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor Enrique González. Mientras los compañeros de Murcia preparan su intervención, yo creo que no le vamos a volver a invitar más, es por lo que acabo de decir. A mí me ha recordado cuando fue la tesis del profesor Vizcaíno, aquí presente. En cualquier caso es muy interesante porque nada más que hay un yacimiento que tú conoces muy bien, aparte de Ceuta, en el entorno, que los últimos años han demostrado que tiene una ocupación tardoantigua importante, que además está fortificado y que son las excavaciones que Alcázar Seguer, Tara-Sepcan, que no están bien publicadas, pero que tienen una ocupación durante el sexto y el séptimo, y está el entorno fortificado y demás, por lo cual, en fin, son ideas muy sugerentes y eso está en el camino del Ángel. Sí, también. No es la primera, porque antes es que cita Alcázar Seguer, pero al este cita otros lugares. Alcázar Seguer después de haber citado los dos. Sí. Muy bien, estupendo. Querían hacer un receso de 5 minutos. ¿De acuerdo? Si les parece, para no salir muy tarde de aquí. 5 minutitos y volvemos.